días a todos, bienvenidos a Familiarizarte, del arte de ser familia, este espacio que nos tomamos todas las semanas, un rato, una hora simplemente, para pensarnos un poco como familia, como seres humanos, cómo podemos mejorar, cómo podemos ser más empáticos con los otros y tratar de tener una vida mejor. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, estoy subiendo el volumen, que es acerca de la educación financiera, ¿sí? Que es uno de los tantos aspectos que también la familia tiene un rol sumamente importante en esto de educar para poder administrarnos bien, para poder saber acerca del dinero, del uso, de la inversión, del ahorro, de un montón de cosas que a veces las tenemos así como conceptos súper volátiles, ¿no? Y siempre pensando en que en este país no se puede ahorrar, hay que gastar porque la plata quema. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que sacarnos esos mitos, sacarnos esas ideas y sobre todo tratar de buscar las herramientas más adecuadas para enseñarle a nuestros hijos a que sepan manejarse financieramente. Primeramente le quiero mandar un mensaje a Mara. Mara, te mando un gran abrazo y espero que estés muy bien. Y lo presento, Dervis Atencio Vargas. Muchísimas gracias por venir en reemplazo de Mara. Mara, mira, muy amablemente, ahí está, en cámara, ¿de dónde está? Ahí está. Ahí está, un matecito de Espatia. Dervis es asesor financiero, justamente de este grupo Espatia. Gracias por estar acá. No, es un gusto, es un placer poder estar hoy acá en representación de Mara. En representación de Mara, que ayer, bueno, se tuvo ahí algo con su salud y bueno, le mandamos un beso enorme, que se recupere, que logre encontrar su centro y su calma para poder seguir adelante. Hablemos de la educación financiera en la familia. La familia te enseña un montón de cosas, pero en Argentina como que nos cuesta hablar del dinero en general, ¿no? Pero cómo usarlo bien, ¿no? Porque las finanzas no es solamente hablar de plata. Sí, estamos, es un gran desafío que tenemos hoy en día, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos es poder hablar de plata en la casa. Total. Históricamente, hablar de dinero ha estado relacionado como que no es bueno, es ostentar o ser grosero. Y creo que también está muy atado con el castigo que ha recibido lo que es la meritocracia. Total. Durante muchos años, el que le ha ido bien es porque o tiene un contacto o ha hecho algo. Cuando nos referimos de par, ¿no? Total. Se me viene la frase de pobre pero honesto. Claro. ¿No? Como el que tiene plata no es honesto. No es honesto. Claro. Exactamente, ¿no? Y bueno, y esto es, ¿de dónde sale esto? ¿Dónde se concibe esta idea? Y tiene que ver con el núcleo de la sociedad, que es la familia. Total. ¿No? Las familias que estadísticamente tienen mejores relación con su dinero es porque siempre se habló de dinero. Sí. Las familias que logran tener poco éxito en relacionado al dinero tiene que ver con la desinformación y la falta de educación financiera. Total. Bueno, lo que pasa es que a veces no sé hasta qué punto no influye, ¿no? Argentina durante muchísimos años, y todavía estamos ahí tratando de navegar ahí cierto grado de estabilidad, pero durante muchos años la plata no tenía un valor, entonces la gente, el común de la gente pensaba, bueno, reventémosla, ¿no? Gastá porque total no vale, no podemos ahorrar, no podemos invertir, no vale nada, entonces como que nosotros le perdemos también no el valor de referencia, ¿no? El valor sentido del dinero. Entonces, desde ese lugar también como que nos tenemos que familiarizar con la idea del uso del dinero. Sí, totalmente. Fíjate algo, Milagro, ¿no? Uno de los grandes desafíos que me encontré yo al venir a la Argentina, porque no soy de acá, soy de Venezuela. No se te ha notado nada no. en el acento, no se te ha notado. Bueno, estoy casado con una argentina ya próximos 14 años. Maggie. Saludos a Maggie. Y bueno, de estos 14 años, 10 estamos por cumplir viviendo acá en la Argentina. Así que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegué acá y comienzo a trabajar en lo que es la asesoría financiera es la desconfianza
a cualquier cosa, a la palabra finanza o financiera, era como que la gente, yo decía, ¿por qué tanta desconfianza, no? Bueno, tuve que educarme, tuve que, Sí. bueno, tratar de entender un poco por qué, ¿no? Bueno, ahí me empecé a documentar un poco lo que pasó en la época del 2000 con el corralito, el impacto que trajo eso en la sociedad argentina y que hoy por hoy muchas personas siguen con ese temor, Total, ¿no? sí. Y si bien mi familia no es argentina, salvo mi esposa, bien, una de las cosas interesantes que aprendí era entender un poco cómo funciona el dinero, cómo es el juego del dinero, ¿no? Y para entender un poco eso, yo tengo un ejemplo muy claro. Esto es una charla con un amigo. Él viene y me dice, 3 veces entraron en su casa. A robar. A robar. Oh, pobre. Y en las 3 oportunidades se llevaron todos los ahorros de su vida, en 3 oportunidades. Y mi pregunta genuina en ese momento fue, ¿y por qué tenías el dinero en tu casa? Y él viene y me dice, no, yo en el banco no lo voy a tener. ¿No sabes lo que pasó en el corralito? Y allí yo le dije, pero, ok, ¿cuántos corralitos pasaron? 1. ¿Cuántas veces entraron en tu casa? 3. Mira qué simple, qué razonamiento simple. Sencillo, ¿no? Sí. Entonces, entender esto es fundamental para poder pensar en cómo funciona el dinero. Otro caso importante que tiene que ver, a veces, y últimamente también han pasado muchas estafas, ¿no? Con el tema de las criptomonedas, Sí. ¿no? Algo que tiene que ser llamativo para cualquiera que quiere empezar a ingresar en el mundo de las finanzas es que la ganancia exorbitante o exagerada no existe. No hay ningún sistema sistema financiero que se haya podido sostener en el tiempo ofreciendo tasas que no consigues en ningún lado. Claro. Entonces, esa es la primera advertencia. Che, me están hablando de finanzas, me están hablando de rendimiento, de ganancia, y esto implica que voy a tener una ganancia del 50, 60% en un mes. Ya eso Claro. eso Eso ya es una red flag. Ya. totalmente, Sí. totalmente. Bien. Y así como está eso, está la otra cara. ¿Cómo se construye un capital? ¿No? ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo realmente me va a servir a mí en mi futuro? En las finanzas, históricamente también, cuando analizamos los rendimientos que han tenido las grandes bolsas en el mundo, el S&P ha tenido históricamente un rendimiento del 10%, bien, históricamente, y es un índice bursátil, uno de los más antiguos del mundo, bien. Claro. Entonces, cuando mides la historia, te das cuenta de que hay momentos que vas a tener muy buenos y vas a tener momentos muy malos, pero la ganancia está en el promedio. Claro. Entonces, cuando yo quiero proyectar mis finanzas, yo no puedo ver el hoy. Yo no puedo pensar solamente en cuánto voy a tener mañana, pensando literalmente mañana o a fin de mes. Yo tengo que ver mi inversión es a largo plazo. Claro, una proyección. Es una Sé que proyección. me hace total sentido con todas las cosas que uno le enseña como padre a sus hijos en la familia, ¿no? Esto de ser constante, de ser perseverante, de no rendirse, de tratar de superarse, de no pensar en la gratificación inmediata y pensar en el largo plazo, ¿no? Es como que todo va de la mano y hay una coherencia, ¿no? Que cuando la vemos así, claro, todo tiene sentido, pero a nosotros los adultos son que nos está costando encontrar esa beta para decir cómo enseño, ¿no? Porque esto que vos decías, ¿cómo se construye un capital? Yo no tengo ni idea. ¿Cómo es el manejo de la plata? Porque casi todos tenemos un sueldo, vos decís, bueno, el primero de mes me entra este sueldo, sí, pago todas las cuentas y después el resto, y me hago profesional en el arte de hacer chicle la plata y que me alcance para todo, ¿no? Y entonces es como que vas jugando al malabarista y en realidad es como que tenemos esta tendencia a ir apagando incendios, ¿no? Sí. Y nos cuesta esto de decir, bueno, proyecto, me pongo un plan, hago algo, ¿no? Tengo, no sé, que tampoco grandes inversiones, decir, bueno, me voy a poner mi plata en la bolsa. No sé, se puede, capaz, no sé, vos me lo dirás, pero
Pero la realidad de cada familia es decir, bueno, nos ponemos un plan, aunque sea decir, bueno, juntamos para el auto, que también es un gran planazo. Sí, mirá, es muy interesante la pregunta o la idea concreta que estás proponiendo para hablar, porque entra acá un detalle importante. Guardar dinero produce dolor. Está comprobado científicamente que guardar dinero produce exactamente lo mismo que gastarlo, ¿no? Y allí tenemos un problema, porque la sensación que te da cuando tú guardas dinero es que estás sacrificando un placer hoy. Pero el gran desafío que lo vas a tener mañana, cuando te jubiles. O sea, si no planificas tu jubilación hoy, cuando te toque el momento de jubilarte, la vas a pasar muy mal. Claro. Muchos de los desafíos que hoy en día tenemos es que los sistemas jubilatorios a nivel mundial no se pueden sostener. No se pueden sostener. Y no. Entonces, cada vez tenés menos personas que aportan, la probabilidad de vida ha aumentado, entonces tenés más personas que empiezan a participar del sistema de reparto, pero tenés cada vez menos porque cada vez hay menos hijos. Claro, y aparte, en comparación, ¿no? Vos decís, tenés 30 años de actividad, pero capaz que tenés 40 o 50 de pasividad. Entonces, es una locura que hasta pensándolo en un individuo, ¿no? Vos decís, aporté 30 años, sí, pero después viví otros 50 más y no te alcanza, es un montón. Sí, fíjate eso también, Milagro. Lo que estás diciendo. En la década de los 60 la probabilidad de vida de las personas eran 65, 70 años. Ahí estaba, por eso era hasta ahí. Trabajaste hasta que te morís, era más o menos. ¿No? Y ahora, con todos los avances tecnológicos, la conciencia que hemos tomado de entender de que nuestro cuerpo es nuestro bien más preciado, que hay que cuidarlo, cada vez ves más personas que se interesan por tener una buena dieta, hacer ejercicio. Todo eso tiene un impacto en este proceso de que cada vez vamos a empezar a vivir más. Sí. ¿Y cuál es el desafío? Pasás el primer tercio de tu vida preparándote. Nacés, te crían, estudias, vas a la escuela, te preparas, vas a la universidad, te recibes, encuentras tu primer empleo, llega el segundo tercio de tu vida, los 30. Ya empiezas a considerar tener una pareja, formar un hogar, tener una familia, pensar en obtener tu primera casa, tu auto. Y ese segundo tercio de tu vida es donde tienes la etapa activa más significativa, es donde tu capacidad de generar ingresos es superior. Y llega el último tercio de tu vida, que arranca con la jubilación. Entonces fíjate que pasamos 2/3 de nuestra vida preparándonos, generando riqueza o generando ingresos, y el riesgo es de que si no me preparo, la voy a pasar muy mal, porque el sistema no me va a poder garantizar el estilo de vida que yo tengo. Para eso, ahí es donde juega el rol fundamental del asesor financiero. El asesor financiero es un aliado del individuo o de la familia. ¿Por qué? Porque el asesor financiero, y acá comento algunas cosas interesantes. El asesor financiero no le paga, no tiene un sueldo. El asesor financiero depende de la cartera que va generando a lo largo de los años. Mirá. Entonces, su aliado más preciado del asesor financiero sos su cliente. Es su cliente, claro. El que va a ir a pelear por su cliente a la empresa es el asesor financiero. Claro. Entonces, el asesor financiero va a cuidar cada cliente como si fuera la única persona en el mundo. Está enganchado a ese cliente. Está enganchado. Claro. Entonces, el asesor financiero, ¿en qué trabaja? Trabaja en los objetivos que tenga la persona, el individuo o la familia. ¿Cómo te gustaría jubilarte? ¿Cuánto dinero te gustaría acumular? Y la parte interesante es entender cómo hay ciertos instrumentos financieros que te ayudan a generar ese capital. Que no importa si no venís de una familia que tiene alto poder adquisitivo. Realmente, con una buena planificación financiera y con una buena estrategia, las personas pueden cambiar su situación financiera. Está bueno esto que me digas, porque es muy difícil para el papá de hoy, de un chico joven, no sé, 18, que está entrando recién a la adultez, ¿no?
todos sabemos que somos mortales, pero nos creemos inmortales y nunca somos conscientes de nuestra finitud, ¿no? Pero poder enseñarle eso en esta etapa de la vida, porque claramente si empieza a los 18, 20 años a decir, bueno, mira, hay un plan, hay una estrategia. Vos podés cambiar de trabajo todas las veces que se te cante, de carrera, la facultad, lo que quiera, pero si trabajas y tenés un plan para el después, empezá ahora, ¿no? Porque claramente debe ser distinto si yo me pongo ahora con 40 a empezar un plan, ¿no? A los 60 voy a llegar con otra cantidad de dinero a disposición que si hubiese empezado a los 20. Totalmente. Entonces, eso también está muy bueno poder enseñárselos a los padres para decir, bueno, acá hay una herramienta que se la podemos dejar a nuestros hijos para que ahora vayan planeando, y no necesariamente tienen que elegir su carrera, elegir su profesión, ¿no? Terminar la facultad, pueden dejar esa carrera y empezar otra, pero con mucho o poco ingreso ya pueden ir planificando para su posteridad, para su jubilación. Eso está muy bueno. Sí, totalmente. Hay dos cosas que me gustaría sugerirte Sí. en cuanto a este tema. Uno, eh, mi familia es lo más importante en mi vida, mi esposa y mis hijas, ¿sí? Es lo más grande que tengo. Y creo que todo padre o toda madre, creo que es un sentimiento natural, ¿no? El amor que vamos desarrollando por la familia, por lo que vamos construyendo a lo largo de los años. Cuando yo llegué acá a la Argentina, yo tenía 27 años. Y una de las cosas que me agarró un apuro es que yo salgo de Venezuela con la intención de buscar un futuro mejor para mi familia, sabiendo que mis hijas ya eran argentinas porque habíamos hecho todos los trámites necesarios desde allá, y al llegar acá solamente fue firmar un papel y listo. Claro. Y cuando llego acá, una de las cosas que me empezó a pasar por la mente, ok, ¿qué pasa, Derby, si hoy no llegas a tu casa? ¿Cómo continúa Maggie con las niñas? Este proyecto por el cual decidiste unirte con Maggie y establecer un proyecto de vida, ¿qué pasa si en el medio pasa algo? Te enfermas. Y el gran desafío que yo tenía es que yo me vine de Venezuela porque lamentablemente la situación en mi país no me permitía abastecer lo básico de la vida. Y llego acá y mi familia dependía de mí. Claro. Entonces, ahí fue que yo empecé a hacer un clic. Yo necesito buscar una solución a este problema. Y ahí es donde, sí, muy loco, antes de empezar a ser asesor financiero, este era un tema del seguro de vida. Me rondaba mucho la cabeza. Al poco tiempo empiezo a trabajar en el banco HSBC como asesor financiero. Mira. Y una de las cosas que hablaba, y es muy interesante, con las personas era la importancia de proteger el patrimonio más importante que tenemos, que es la familia. Es que pasa muchísimo. A veces uno, lo mismo, como no se quiere pensar que puede faltar algún día, ¿no? Hasta que nos vemos no sé si en desgracia, pero por ahí en debilidad, ¿no? Decir, bueno, ¿y si se va? ¿Quién es el sostén, ¿no? O el trabajo ese, ¿cómo quedamos, ¿no? Entonces está bueno pensar esas cosas y pensarnos desde ese lugar, decir, bueno, también somos fuertes, pero también somos frágiles. Entonces hay que tomar medidas, hay que hacer una red de contingencia, hay que hacer un plan B. Un plan B. Hay que hacer un plan B por si las dudas. Si no sucede nada, genial. Totalmente. Genial. Es la idea que no suceda. Pero en caso de que llegue a suceder, pensando en esto, ¿no? Que este escenario que vos decías, si vos no estás, que va a ser devastador sin duda para tu familia, para tu esposa y tus hijos, pero además de eso los dejas en la lona, ¿no? Mira, O sea, el periodo crítico que pasa una familia en restablecerse económicamente cuando pierde la persona de valor económico. La persona de valor económico a veces puede ser solamente el papá o puede ser dividido, papá y mamá, porque los dos trabajan, ¿no? Entonces, cuando una familia pierde la persona de valor económico, la estadística muestra que la familia o el individuo dependiente tarda aproximadamente entre 3 y 5 años en organizarse nuevamente financieramente. Es un montón.
Es un montón. Es un montón. Entonces, ¿por qué en muchos de los países primermundistas tienen una buena estabilidad económica? Porque esto está ya viene dentro de su sangre, de su ADN. El tema de un seguro de vida no es algo raro. Claro. No es algo que... Claro, ya es cultural, ¿no? Es cultural, Claro. es cultural. Y ya la gente lo sabe. Bueno, tengo familia, tengo que tener un seguro de vida. Después se puede discutir, ¿no? Bueno, ¿cuánto es lo que puedo aportar? ¿Cuál es lo que debería tener? Ahí es donde entra el asesor financiero, ¿no? Claro. Entender cómo puede ofrecer una alternativa que pueda satisfacer las necesidades de la familia. Porque o sea, no es lo mismo para todos. Claro. ¿Bien? Entonces, por eso una charla con un asesor te puede ayudar a identificar qué suma asegurada es la que necesitas, qué situaciones deberías contemplar. Históricamente los seguros de vida siempre se vieron como un instrumento, bueno, dejar platas por si yo me muero. Claro. Pero hoy por hoy, un seguro de vida realmente brinda mayor cobertura a la persona en vida. Porque no solamente te protege ante el fallecimiento, sino que hay coberturas que te brindan una protección como el diagnóstico de una enfermedad grave. Enfermedades como un cáncer, un ACV, que no vos dejas de trabajar. Que puede traer un riesgo implícito en tu actividad, Claro. es decir, cese laboral, automático. Claro. Podés recibir una indemnización y seguir estando asegurado. Porque tu vulnerabilidad en cuanto a tu situación de vida es mucho más complicada ahora. Total. Entonces, traspasar ese riesgo a una compañía que se dedica a eso es una de las decisiones más sabias que toda persona debe tener. Yo tengo la camiseta puesta muy con el tema del seguro de vida. Claro. Porque para mí, papá bueno no es solamente, o mamá buena, no es solamente la que llena la heladera estando, sino que también lo puede hacer aún no estando en este plano. Es que hay que pensar esas cosas. Es parte también de la educación financiera, de no solamente poder decir, antes mencionabas de cómo funciona el dinero, ¿no? Más allá de decirle, bueno, ¿cómo funciona el dinero? ¿Qué cosas podemos pagar? ¿Qué deudas nos podemos meter? ¿Cuáles son las que valen la pena? ¿Qué sé yo? Una deuda por una casa, bueno, es un bien que aparte puede ser un legado, es grande, a 30 años, que por eso son las hipotecas a 30 años, pero sacar un préstamo para pagar la comida de este mes es una decisión totalmente errada, pero hay muchas familias que lo hacen. Entonces, eso también es parte de empezar a cambiar el chip de lo que nosotros consideramos que son finanzas, ¿no? Decir, bueno, la finanza también está para hoy y para el bienestar del mañana. Y eso también es sumamente importante, que no muchos lo tenemos presente. Bueno, decir seguro de vida, y vos decís, no sé, yo por ahí en otro momento de mi vida, bueno, si tenés un trabajo de riesgo, te la entiendo, pero no, es para cualquier eventualidad porque nosotros somos los mortales en realidad. Y pasa por ese lado, que está muy bueno empezar a pensar en esos aspectos, porque quizás incluso hoy la economía empieza a cambiar de este país, hoy no, empezamos a cambiar y capaz que empezamos a hacernos fondos para esas cosas, ¿no? En esto de decir, bueno, el fondo para los servicios, el fondo para las vacaciones, el fondo para el ahorro y el fondo para este bienestar que nos aseguramos para cuando no podamos. Sí. Hay algunas prácticas que te ayudan a establecer un orden, porque el gran problema a veces con el tema de las finanzas es que no sabemos en qué se nos va el dinero. Sabemos lo que entra, pero después no sabemos en qué se nos fue. Entonces, es el día 10 o por ejemplo, hoy 12 de mayo, y sobrevivís con lo que queda, pero claro, haces magia con lo que queda. Sí. ¿Qué pasaría si aplicás el mismo criterio, pero desde principio de mes, pero con un orden? Entendiendo cuáles son tus gastos fijos, sabiendo realmente cuáles son tus gastos fijos, identificando los famosos gastos hormigas, sí, que son los que te pulverizan el sueldo. O sea, son tan chiquitos que a veces no te das cuenta. Y te voy a un ejemplo pavote de esto, a veces tiene que ver con todas las aplicaciones que tenemos hoy en día. Entonces las tenemos porque obviamente buscamos distendernos un poco después de todo lo que es nuestra vida ajetreada, ¿no? Pero he tenido charlas con clientes que me dicen, sí, tengo esta aplicación, pero no las uso. Pero como está en débito automático, me cuelgo de sacarlo. Débito automático. Entonces, ¿qué te ayuda en esto? Es tener un orden, tener un presupuesto.
asignarle a cada peso que te cuesta ganarlo un objetivo. Sí. Esto va a ser para ocio, esto va a ser para vacaciones, esto va a ser para pagar mis gastos fijos. Entonces, y esa es una de las primeras recomendaciones que yo hago. Total. Necesitas tener un presupuesto, necesitas saber qué es lo que entra y qué es lo que sale, o mejor dicho, cómo sale. Total. ¿Sabes qué? Se me vino a la cabeza, a nosotros nos pasó en casa. De toda la vida tener el servicio de cable, televisión por cable, ¿no? Y ya que venía el cable, internet, teléfono, ¿no? Pantalla solar, traía un montón de servicios todos juntos. Y el día que se fue por las nubes, diciendo, no, pará, yo de todo esto uso internet. Es lo que más uso. Entonces, vamos a contratar una empresa de internet solamente. Después el resto de las cosas no las uso y era mucho más barato. Y cuando tomamos esa decisión, fue en la práctica que nos dimos cuenta de decir, mirá todo, no solamente en la diferencia de plata, pero mirá todo esto que teníamos que no lo usábamos. Entonces también ese vuelco a la simpleza de decir, ¿esto realmente lo necesitamos? ¿Esto necesitamos estar suscripto a todas estas plataformas cuando en realidad con una la podemos solucionar? O hagamos un acuerdo familiar así, bueno, son un montón de plataformas, sí. Elijamos una y en esa una la explotamos al máximo, ¿no? Y eso me parece también sumamente valioso porque hoy en día como que cedemos. Y lo que dijiste, el débito automático, es como la anestesia para este dolor, ¿no? De duele gastar, pero es la anestesia como no lo veo. Entonces es como que pasa de largo, pero está. Sí. Eso es una de las cosas más difíciles a veces. Muchos de los problemas financieros que tenemos a veces no es por falta de liquidez, no es porque tenemos un mal sueldo. Es porque no sabemos qué estamos haciendo con el dinero y en qué se nos está yendo. No lo administramos bien. Entonces, y fíjate algo interesante, nosotros vamos a la universidad, aprendemos, estudiamos, nos perfeccionamos, pero lo único que no nos enseñan es cómo utilizar nuestro dinero. Sí. Y es tremendo. Entonces, ahí es donde, insisto un poco, perdón que sea reiterativo, pero la figura del asesor financiero te brinda esa ayuda, claro, esa guía de entender y te va a decir, esto es lo que necesitas. Y ahí es donde nosotros a veces tenemos que romper un poco el paradigma, ¿no? Porque tenemos muchos en cuanto a lo que es la relación con el dinero. Uno de las experiencias más significativas que he tenido en mi carrera como asesor financiero acá han sido dos situaciones muy puntuales. Cuando comencé, por allá, por el 2017, fui a hablar con un amigo sobre la importancia de tener un respaldo financiero para diferentes situaciones. No, Derby, esto no es para mí. Y yo, pero charlemos, hablemos y te voy a contar. Y te vas a dar cuenta, no, yo estoy grande, yo estoy para otra cosa. Yo, bueno, tiempo después, unos 6 meses después, me enteré que falleció repentinamente. Ay, por Dios. Y por un momento me agarró la idea, ¿por qué no insististe un poco más? ¿Cómo sería la vida de su familia si esta situación se hubiera resuelto? Porque fue algo inesperado, como todo lo que pasa. Nunca estamos pensando, hoy no voy a llegar a casa, o hoy me voy a pegar un palo, o hoy me voy a enfermar. Nadie está pensando en eso. Pero la realidad es que mientras estamos vivos, somos candidatos. Sí. Y fui testigo de cómo costó un poco a la familia tratar de resolver y agarrar todo lo que implicaba lo que este jefe de familia entendía perfectamente, claro, cómo lo hacía, ¿no? Se tuvo que organizar toda la familia. Y la otra experiencia que tuve es un caso totalmente contrario. Una persona que tenía todo planificado y todo organizado. Mira. Y cómo esto tuvo un impacto positivo en las personas que dependían económicamente de ella. Porque era una madre, era todo. Súper organizada. Súper organizada, ¿no? Entonces, cuando me tocó vivir esto de cerca, me di cuenta que el rol social que tiene el asesor es mucho más significativo de lo que a veces creemos. Porque termina educando en estas cuestiones, ¿no? De ir rompiendo estos límites mentales que tenemos, ¿no? Vos dijiste algo que también es muy importante.
cuando falleció este amigo tuyo, ¿no? Él manejaba el dinero de una manera y la familia que quedó tuvo que aprender a ver cómo manejaba ese dinero para poder más o menos seguir o adaptarse a las formas, ¿no? Y a veces nos cuesta también eso, porque incluso, peor en los casos de separación, ¿no? De matrimonio, que se separan, que igual necesitan, por el bien de los hijos, tener alguna clase de arreglo para la supervivencia de sus hijos. Pero todavía seguimos teniendo, ¿no? Como no se habla del dinero, no nos ponemos de acuerdo, no hacemos un concilio familiar, de decir, bueno, a ver, tenemos esta plata, armemos un presupuesto, cómo nos manejamos. A veces vos tenés el papá que se maneja y dice, bueno, el hijo que cuenta pagar y que no, porque yo sé que esa no tiene tantos intereses, y por ahí la mamá no está tan ducha con esos manejos finos. Y el día que desaparece es todo un quilombo que vos decís, ¿y ahora con esto qué hago? ¿Por qué no pagó, no sé, el cable, por decirte algo? ¿No? Entonces, hablar estas cosas, educarlas, hacerlas conscientes, ¿no? Esto que vos decías recién, cómo una persona puede ser sumamente organizada y tener todo bajo control y proyectarse gracias a que tiene todo bajo control, y la otra persona que dice, bueno, fue algo repentino, pero mi familia no se pudo parar. Y hay muchísimas familias que después de una pérdida así, no digo en lo emocional por la ausencia que viven, pero en lo económico, no se recuperan. No se recupera, es muy difícil. Esto es una de las cosas que hablo bastante, ¿no? El tema de proteger el hoy. Pero hay que tener en cuenta también que yo tengo que proyectar el mañana. Yo siempre digo a mis clientes, tenemos que pensar un escenario optimista y el peor de los casos. El peor de los casos lo resolvemos fácil. Y estamos bastante acostumbrados a vivir en ese. Vamos con el optimista. Vamos a ver qué pasa si no me pasa nada. Si llego a la edad de la jubilación, tuve una vida hermosa, bueno, comienza esta época dorada, ¿no? Este tercer tercio de vida que se está convirtiendo, ¿no? Allí es donde juega mucho el tema de uno de los instrumentos que te ayuda de una manera conservadora, garantizada y respaldada, son los seguros de retiro. Los seguros de retiro son instrumentos financieros que le permiten a las personas armar capital, generar capital. Por eso te digo que a veces no se trata de cuánta plata tiene mi familia en la que estoy naciendo, ¿no? Claro. Sino que yo también, si no tuve la suerte de que ese sea mi escenario, yo lo puedo construir. Pero lo vas a construir con tiempo, lo vas a construir con disciplina, lo vas a construir con hábitos sanos financieramente. Ahí está. Y ahí es donde entra la parte que vos estabas hablando ahorita, que cobrábamos y no sabemos qué hacemos con el dinero. Bueno, una de las cosas que tiene que estar al principio, tienes que pagarte al yo del futuro. Al yo del futuro. A la Milagro jubilada tienes que pagar hoy. Porque si no se los paga hoy, no se va a generar eso. Claro. Entonces, lo que a veces no sabemos cómo hacerlo, apartar un porcentaje de tu ingreso para tu futuro. Y hay un montón de instrumentos. Tenés el seguro de retiro, pero si te sientes un poco más confiada, puedes ir a una sociedad de bolsa, una LIC, y invertir en la bolsa con los riesgos que implica invertir en la bolsa, ¿no? Lo que te permite el seguro de retiros es básicamente tener un contrato donde la compañía va a administrar tus fondos, va a resguardar tu capital y te va a dar una ganancia que proyecta que va a tener. ¿Pero en qué se basa la compañía en saber que te va a dar plata de más? Es porque la compañía no tiene 1 o 2 años. Normalmente las compañías de retiro tienen muchos años ya en el mercado, conocen el mercado argentino y están armadas para sacar ayudar a las personas a que puedan tener un ingreso significativo en su capital. Claro, y ahí es donde empezás a pelear con el fantasma del corralito, ¿no? Porque ahí es donde, no, pero mirá, sí, bueno, pero está bueno ese razonamiento que dice, bueno, en la historia de Argentina democrática, sí, ¿cuántos subieron? ¿Uno solo? Está bien, no nos levantamos, casi no nos levantamos más de ese. No, pero claro, está bueno empezar a pensar esto porque estamos trabajando, y digo estamos porque no solamente, o sea, esto es totalmente apolítico, no es con bandera política, pero sí estamos trabajando, el gobierno y nosotros, vos, yo, ustedes, todos estamos trabajando, aguantándola día a día,
para construir un país mejor, en donde queremos que nuestros hijos, medianamente vos decís, se pueden armar un plan de acá a 15 años, ¿no? Y más cerquita todavía, quiero poder alquilar y saber los 24 meses de alquiler o los 36 meses de alquiler, ¿cuánto va a ser? Que hoy en día no lo tengo en claro. O sea, sé que cada 3, 4 meses me sube el alquiler. No puedo proyectar con el sueldo que tengo ahora cómo voy a hacer frente al alquiler. Entonces, esos paradigmas, esos miedos, esas cosas, si se nos avecinan tiempos mejores en donde podemos tener la posibilidad de planificar, no lo sabemos hacer. Porque no lo tenemos incorporado, no está dentro de nuestra cultura, la finanza o la economía del país, desde que yo tengo uso de razón, siempre fue un caos. Entonces, tenemos que empezar a educarnos. Los adultos primero para enseñárselos a nuestros hijos, pero empezar a decir, bueno, a ver, consulto, llamo, pregunto, esto es para mí, esto que vos decías, si no vengo de una familia adinerada, sí, bueno, se puede construir. Con esto mismo que le enseño a mis hijos, con constancia, con dedicación, con paciencia, teniendo conciencia que es para un momento en donde yo no lo pueda hacer, porque si no voy a trabajar literalmente hasta los 80. Sí, y es lo que le pasa a muchos de nuestros jubilados hoy en día. Solamente hay muy pocos. El 95% de los jubilados está en una situación muy precaria. Necesita de la ayuda de sus hijos o de algún familiar para poder cubrir sus necesidades básicas. Sí. No estamos hablando de un viaje, de vacaciones, estamos hablando básico. Alimentos, medicina y en algunos casos vivienda. Sí, total. Y todo esto lo que implica, ¿no? Esa carga que implica también en la familia. El estrés que genera a veces este tipo de situaciones, que también tiene una incidencia después en tu salud. Sí. Entonces, somos ese mismo motorcito que genera, pero este motorcito hay que cuidarlo. Total. Entonces, una de las mejores formas como lo cuidamos es con planificación. La planificación te ayuda a tener un plan que puede o no darse al resultado final, pero te da una guía y es lo más importante. Esa es la razón por la que mucha gente desestima comenzar un plan de retiro. Yo no sé qué va a pasar mañana. Y no sabes qué va a pasar mañana, pero sí sabes lo que está pasando hoy. Claro. Comenzá hoy. Sí. No lo demores, porque siempre está la idea de, lo hago mañana, no, después lo hago. Tengo muchos gastos. O peor, el pensamiento de que, no, pero me merezco comerme un asado, porque puedo. O me sobran 50 lucas, me voy a hacer un asado. No, porque me lo merezco, porque trabajo un montón. Y vos decís, no quiere decir que no te lo merezcas, pero esa misma plata la puedes usar para otras cosas mejor invertidas, ¿no? Entonces, también empezar a rever esas cosas, que decir, en el me lo merezco, también, ¿no? Conteste con esto de que como la plata no vale, ¿no? No nominalmente, no tiene ese valor, reventala, no pasa nada. Y después vemos que sí tiene un valor. Totalmente. Mira, el complemento principal de un seguro de retiro milagro es el interés compuesto. Y es una maravilla. ¿Qué es lo que hace el interés compuesto? Hace que tu dinero trabaje para vos. Y si bien al principio podemos ver que ni se nota, pero en una línea de tiempo, el resultado que puede traer en tu capital es terriblemente significativo. Es una de las cosas que ayuda a cambiar el futuro de las personas. Entonces, es entender que hay muchos instrumentos que nosotros podemos utilizar para sacar beneficio es una de las cosas que las personas necesitan saber, necesitan empezar a documentarse. Bueno, el mundo financiero, ¿qué tengo para hacer? ¿Qué instrumentos existen? Porque tradicionalmente el argentino promedio lo que hace es comprar dólares y lo guarda debajo del colchón. Sí, es la única forma de ahorro que conocemos y también sufre inflación. O sea, también estamos perdiendo, no es lo mismo, no vale lo mismo el dólar que podemos llegar a tener de cuando valía 1 a 1, de cuando fue el 2001 o 2005, ponerle recién recuperado, y guardar dólar ya también perdió su valor. Entonces, bueno, hay que hacer esa plata que uno guarda, en realidad la mejor forma de conservar ese ahorro es ponerla a laburar. Totalmente, es que ahí es donde entramos en una de las trampas que claro. Me gustaría, por ejemplo, hoy explicar este asunto que es
genera mucha confusión, ¿no? Ahorro e inversión no es lo mismo, ¿no? Y lo que nos sucede a nosotros a lo largo de nuestra vida es que tenemos un ahorro-consumo. Necesito comprarme un auto, guardo dinero, me compro el auto, me quedé sin un mango. Claro. Bueno, Sí, en algunos casos no le puedo poner nafta ni le puedo pagar el seguro, sí. Me quiero ir de vacaciones. Guardo, me quemo la plata en las vacaciones y otra vez. Y pasamos toda nuestra vida en esta escala de guardamos gasto. Cuando nosotros invertimos, lo que nosotros hacemos es que el dinero vaya creciendo a lo largo del tiempo. Y el impacto que tiene eso en un capital es muy significativo. Es tremendo. Entonces, ¿qué pasa si yo no sé nada de inversiones y quiero comenzar porque estoy escuchando el programa hoy y quiero saber, bueno, ¿qué sería lo básico que tendría que hacer? Bueno, lo básico que tendríamos que hacer, si no tenemos mucha cultura en el rubro financiero, es buscar alguna alternativa de un seguro de retiro. ¿Por qué un seguro de retiro? Porque el seguro de retiro te va a educar, te va a ayudar a guardar plata para mañana, te va a generar la disciplina, te va a ayudar a que tu dinero empiece a invertir. Y a lo largo del tiempo te va a sorprender. Claro, lo puedes traspolar a todos los otros aspectos de la economía más cotidiana de tu vida. Totalmente. Eso sería lo primero. Ahora, si te sentís un poco más canchero, entendés cómo es el rubro financiero y querés jugar un poco con la volatilidad, entonces vos tenés el mercado de capitales. El mercado de capitales te va a ayudar. Históricamente los mercados de capitales están diseñados para ganar plata. Claro. ¿Pueden tener años difíciles? Sí. El S&P lo ha tenido, en la depresión que sufrió los Estados Unidos, la crisis inmobiliaria que fue en el 2008-2009. Nosotros, la pandemia, ¿sí? Nuestro mercado pasó una tormenta muy dura, ¿no? Pero a lo largo, cuando miramos el tiempo, el promedio, es positivo. Claro. Entonces, creo que eso ayudaría mucho a que nuestro futuro yo pueda estar muy tranquilo. Total. Estaba pensando desde esto llevado al plano de lo más concreto para educar a nuestros hijos, ¿no? Así como le decimos, bueno, guarda este peso, o cuando nosotros éramos chicos, guarda esta monedita, y llegaban al jarro, y después del jarro ¿en qué lo gastás? ¿No? Y ese pensamiento, ¿no? Guardamos, ¿para qué? Cuando llenamos el tope del jarro, sí, lo reventamos. Y entonces, desde esos lugares tan tradicionales, tan arraigados, está esto de que no sabemos invertir. Nos da miedo invertir. Es como un idioma extranjero. Invertir, no tenemos ni idea y a veces es más sencillo porque tampoco, y todavía seguimos atados al pensamiento de que el que invierte es porque tiene millonada de plata, y hay planes que vos decís, empezás con muy poca plata, porque es esto que vos decís, empezás y es una progresión, y está bueno esto de que la gente que los padres empiecen a dejar de tener miedo y empiecen a buscar estas herramientas. Aunque sea para consultar, para decir, bueno, ¿cómo funciona el dinero? Y me pongo a decir, a ver, ¿cómo entiendo yo que funciona el dinero? Porque si el primero cobré, pago todas las cuentas y después juego a que es chicle, no me está funcionando. Totalmente. Estoy sobreviviendo año tras año y espero, no sé, al aguinaldo quizá para decir, saco un poquito la cabeza del agua, ¿no? Y decir, no sé, hago algo, me compro una zapatilla nueva, no sé, algo. Entonces, empezar a buscarnos esta sabiduría que no está lejos, está acá al alcance de la mano. Mira, algo interesante, y esto lo he hablado mucho con mi esposa, obviamente mis hijas me escuchan hablar de finanzas todo el tiempo, ¿no? Y una de las cosas, bueno, nuestra hija mayor ayer cumplió 13 años. ¿Qué le hizo papá? Abrió una cuenta comitente. Mira. Que ella empiece acompañada a tomar riesgos cuidados. Sí. Y que entienda cómo funciona el mercado. ¿Qué pasa si yo compro hoy y qué pasa si vendo dentro de un mes? ¿Cuál es el resultado de comprar un activo financiero? O en vez de tener mi dinero en mi cuenta, ¿qué pasa si dejo mi dinero en un fondo común de inversión? ¿O qué pasa si voy a algo más volátil? Compro otro activo financiero como una acción, claro, o un CDR. Bien.
que ella empiece a tener esa experiencia acompañada, va a ser mucho mejor que yo cuando tenga mi edad. Me hiciste acordar, ahora que dijiste le abre una cuenta, que lo he visto en muchas películas, en muchas series. Los papás a la misma edad en Estados Unidos también lo hacen para el tema de la facultad, porque es carísimo. Entonces ellos ya saben que tienen ahí su cuenta y ellos también colaboran. O sea, es el fondo de los papás, pero ellos también saben que tienen su dinero de su facultad. Y ellos son conscientes desde muy temprana edad. Me hiciste acordar justo en esto de que Sí. le abrí la cuenta y Sí. que es común en otros países porque es parte, se habla un poco más. Sí. Mm. Sí. Hoy en día acá en la Argentina hay productos que te ayudan justamente con ese foco de pensar, bueno, quiero que mi hijo tenga una buena educación. Yo ahorita no se la puedo pagar. Y mi hijo tiene 10 años. Claro. O tiene 5 años. Le puedo pagar ahorita una buena escuela, pero no sé si le voy a poder pagar la universidad o que tenga una experiencia internacional, una universidad afuera. Claro. Bien. Hay instrumentos que te pueden ayudar para eso. Bien. Así que es muy interesante. Total. Es Sí. un mundo que hay tanto para hablar. Hay tanto para hablar. Por eso una de las cosas que hace el asesor es escuchar. El asesor inicialmente tiene que sentarse y tener una charla. Bueno, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que deseas? ¿A qué estás apuntando? Y en base a eso, ir guiando a la persona a que pueda obtener lo que mejor le sirve. Es que no estamos acostumbrados, justamente, como veníamos diciendo, a hablar, a que nos expliquen, a entender. Decimos, explicámosle de vuelta, sí, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es el interés? Yo escucho toda mi vida adulta, he escuchado a la gente renegar por el tema de la tarjeta, ¿no? Que son las tasas, ¿no? La variable, la fija, la amortización, el sistema. Pues si no entiendo por qué sigo atada, por qué sigo consumiendo, por qué no me tomo el tiempo de aprender a ver cómo funciona, o por qué un préstamo es mejor que el otro, por qué hacerlo y esto me ha costado hasta mi vida adulta, que gracias a mi esposo que me lo ha explicado con toda la paciencia. Los préstamos en tiempo corto tienen menos interés y vos pensás solamente en la plata que pagás mes a mes, ¿no? Pues decís, no, pensá que cuanto más se dilata, más interés le queda al banco o a la entidad, entonces vos tenés que ser dueña de tu plata. Y vos decís, mirá cómo funcionaban las cosas. Entonces nosotros tenemos que empezar a bajar esas barreras y a buscar esta educación financiera, por ejemplo, con un asesor financiero, para decir, bueno, empezar a entender cómo funciona la plata para poder dejarle un buen legado a mis hijos. No plata, educación. Educación. Educación sobre la plata. Eso me parece que es fundamental. Sí, es muy interesante. Fíjate que los seguros de capitalización lo que te ayudan es a tener una certeza y no dejar nada al azar al futuro. Y si bien acá en Argentina hay cierta edad o hay algunas compañías que establecen cuál es la edad donde podrían contratar un seguro de capitalización, va a variar de acuerdo a la compañía. Lo importante es que primero nosotros tenemos que ser conscientes de la necesidad de buscar ayuda. O sea, yo siempre pongo este ejemplo también. Cuando yo me siento mal, voy al médico clínico. Y el médico clínico me dice, bueno, te duele acá, te duele acá, te duele acá. Bueno, es esto. Anda a la farmacia y comprate estos medicamentos y listo. Yo nunca le dije que no al médico. ¿Me estás recetando esto? No, pará. ¿Quién fue el que estudió? ¿Quién fue el que se preparó? Claro. Él sabe, ¿no? Sí. Yo voy y sigo la orden médica, ¿no? Y por ende el resultado es que me siento mejor. La figura del asesor financiero es exactamente igual. Y es muy interesante por el tema a veces de la falta de conocimiento que a veces la persona no lo ve. Claro. Pero hoy por hoy vos podés empezar a invertir tu plan de retiro dejándote de tomar ese cafecito y media luna todas las mañanas. Por ejemplo, eso solo. Con eso solo, si lo sacamos al costo del mes, podés tener un plan de retiro que te pueda generar un capital significativo por encima. No me quiero jugar con cifras ahora,
pero con una cifra lo suficientemente interesante como para poder obtener rentas. Pero eso está bueno, porque vos decís, no necesitas tener montón de plata para empezar a hacer esto. No. O sea, con el café que te tomás todos los días, o ese gasto hormiga, o esa aplicación de más que tenés, podés empezar a redistribuir tu dinero de una manera más inteligente y sobre todo para ese porvenir que vos no sabés y el de tus hijos. Entonces, eso me parece que es el mensaje más valioso, decir, bueno, empezar a ser consciente de cómo manejamos nuestro dinero para decir, lo voy aplicando, que no creo que crezca en lo inmediato, pero sí lo voy distribuyendo más sabiamente, en donde me va a rendir mejor. Y empezar a pensar que también la inversión está al alcance de, literal, de la mano de cualquiera. Sí. Cualquiera. Cualquier persona tiene la capacidad hoy de empezar a invertir de a 2.000 pesos. Un fondo común de inversión, 1.000 pesos. Mira. 1.000 pesos. Y si vas a otros tipos de activos, un poco más. Pero es tan variable. Tres alfajores. 3 alfajores. A veces yo le digo a algunos clientes, 3 paquetes de hierba. Total. Listo. Sí. Con lo que gastás en 3 paquetes de hierbas, podés comenzar un plan que te va a ayudar a estar mejor en el momento de tu jubilación. Total. Y eso también nos ayuda a ser conscientes de un montón de cosas de nuestra vida, ¿no? Decir, bueno, están ahí, las podemos usar, las podemos mal usar o mal invertir, así como nuestra propia energía, como nuestros sueños, como todo, ¿no? Y esto que hablamos al principio, empezar a tener coherencia, ya que le enseñamos a nuestros hijos a que esperen, a que confíen en que luego va a ser mejor, a que se superen, a que se cultiven, esto también funciona igual. Entonces va totalmente de la mano. Así es. Se nos fue la hora como agua. Tremendo. ¿Viste? Vos que tenías tanto miedo. No, te agradezco muchísimo por habernos abierto un montón el panorama de que a veces lo vemos cuando decís asesor financiero, decís, ¡ah! Qué cosa rara será. Y no. Y eso es la puerta de entrada para decir, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que sacarnos los prejuicios y los miedos, porque está al alcance de nuestra mano y nos sirve a nosotros y a nuestra familia. Te agradezco muchísimo por haber venido. Por favor, Milagro. Y Mara más que orgullosa de su representación. Nada, ha sido un placer, un gusto. Y nada, me gustaría cerrar con algunas ideas que creo que puede sumar. Estamos ahí. Así que rapidito. No demoremos, no pensemos, no dejemos para mañana las decisiones que podemos tomar hoy y que pueden tener un impacto muy significativo en nosotros y en los que dependen de nosotros. Esa idea me encantó. Apoyo, totalmente. Muchísimas gracias, Dervis. A todos ustedes les digo que pasen por cadafamiliasumundo.com, el portal de orientación familiar que hacemos entre todos. Ahí vamos a encontrar muchísima información sobre la familia. Cómo trabaja la orientación familiar, acompañando a cada familia, haciendo un acompañamiento exclusivo para esa familia, al molde de esa familia particular. Cómo trabajamos con instituciones religiosas, de salud, educativas, deportivas, legales. Van a encontrar ahí los ciclos de charlas y talleres como escuelas para padres y van a tener notas de distintos profesionales y de distintos temas. Todo lo que quieran saber ahí sobre familia lo van a encontrar en cadafamiliasumundo.com. Les agradezco a todos por acompañarme semana tras semana, espacio tras espacio. Estos encuentros nos sirven justamente para pensarnos, para ver si hay otra cosita en nosotros que podemos ir desbloqueando como habilidades nuevas. Es decir, ¿sabemos de esto? ¿No sabemos de esto? ¿Podemos ser mejores? Esto nos puede ayudar y sobre todo a nuestros hijos los puede cultivar para que tengan el día de mañana una adultez mucho más eficiente que la que tenemos nosotros, que eso es lo que pretende cada padre. Así que nos vemos el martes que viene, ¿sí? Muchas gracias. Chau, chau.